Inclinómetro. Es un instrumento empleado para conocer los ángulos de inclinación, elevación y pendiente. Materiales necesarios para su realización: transportador, mina de esferos, cinta, pita y llavero. Los pasos siguientes para realizar el clinómetro son los siguientes. Primero, tomamos el transportador y el tubo de esfero y lo medimos que quede exactamente en el cero de la izquierda y derecha que se encuentra en el transportador. Después lo pegamos con cinta en el centro, que quede bien seguro de tal forma que no pueda moverse el tubo de esfero. Después cogemos la pita y la amarramos en el centro del transportador y el tubo de esfero. La punta que queda colgando, lo que vamos a hacer es ponerle un contrapeso, ya sea un llavero, una piedra o es cualquier cosa. Esto es opcional. El peso se pone para que la línea, para que la pita quede tensa de tal forma que a la hora de hacer la medición y el movimiento nos permita saber con exactitud los grados equivalentes a esta medición. El tubo de esfero se utilizará como visor para ver el punto seleccionado por el docente o al que queremos medir. Ya teniendo en cuenta los pasos, nos dirigimos hacia la zona para realizar la primera medición, que es a una lámpara, que es la del Roberto Velandia, que se encuentra en la cancha. Como podemos observar, nuestras compañeras realizaron sus respectivas mediciones desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta que se desarrollaron problemas distintos, pero que asimilaban casi la misma altura. Gracias a las mediciones planteadas, dirigimos lo siguiente. Una persona quiere saber la altura de la lámpara del colegio en la que se encuentra en un ángulo de elevación de 58 grados, encontrándose a una distancia de 2,87 metros. ¿Cuál es la altura de la lámpara desde el ángulo de mirada de la persona teniendo en cuenta su estatura? Teodolito. Es un instrumento de medición mecano-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales. Materiales para su realización: 3 palos, un vaso, una tabla, palos de balso, silicona, 2 transportadores, puntillas, un tubo, 3 niveles. El teodolito consta con una base de 3 palos que están unidos por un vaso. Este vaso sostiene una tabla, está completamente derecho. Con esto constamos con unas gotas de niveles que se verán mucho más adelante. Este palo tiene la función de sostener un tubo. Este tubo nos va a servir para mirar el punto que deseemos. También contamos con un transportador ubicado en los palos de balso para medir los grados cuando estamos mirando un punto alto o muy bajo. Como se muestra a continuación, estamos midiendo que el tubo tenga la misma distancia que los palos de balso, ya que a la hora de mirar no sea difícil el calcular. Estamos observando son los palos de balsos que se están uniendo y poniendo un punto en el centro, es donde va a ir aquel otro palo que une el tubo. Deben estar completamente derechos o con la misma cantidad de centímetros o iguales. Este transportador está ubicado al lado del palo de balso, ya que a la hora de mirar con el tubo, este tubo tiene una línea que nos indica o podemos mirar fácilmente cuántos grados tiene lo que estamos viendo.
Vamos a ver a continuación, hay 3 gotas de nivel para determinar y mirar que esto es de derecho. Problema número 1. Altura de la torre de comunicación del Parque de las Aguas. A un constructor le piden que mida la altura de la torre de comunicación. Si se encuentra mirándola en un ángulo de elevación de 50 grados y luego se mueve 2,5 metros y ahora vuelve a mirar, ahora con un ángulo de 60 grados, ¿cuál sería la altura de la torre? Resolviéndola con la ecuación X. Teniendo en cuenta que no tenemos el ángulo X para hallar la altura de la torre, resolveremos primero la ecuación X, tomando la tangente de 50 grados, que es igual a Y sobre 2,5 más X, y la tangente de 60 grados, que es igual a Y sobre X, tomamos lo siguiente. Tangente de 50 grados. Problema número 2. Ancho de la calle del Parque de las Aguas. Daniela necesita saber el ancho de una vía principal, pero no puede atravesarla porque es muy transitada. Así que toma su teodolito y observa un palo que se encuentra al otro lado tras una teja, con un ángulo de elevación de 40 grados. Luego se corre horizontalmente 5 metros y vuelve a observar, ahora con un ángulo de 10 grados. Teniendo en cuenta que el palo se encuentra a 2 metros del andén y el teodolito a 1 metro del borde, ¿cuál es el ancho de la calle? Se toman los dos ángulos, el 40 grados, que es el primer ángulo de observación, y el de 10 grados, que es el segundo ángulo de observación, y se restan. Este nos daría un resultado de 30 grados, que es el ángulo de... Tomamos la tangente, que en este caso sería tangente de un ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto nos da tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre 5 metros. Tangente de 30 por 5 metros es igual a cateto opuesto. La tangente de 30 grados por 5 metros es 2,88. 2,88 es igual al cateto opuesto. A este se le sumará 1 metro, que es la distancia entre el teodolito y el andén, y 2 metros, que es la distancia entre la teja y el borde del andén. Esto nos dará el ancho de la calle, aproximadamente 5,88 metros. Solución del triángulo. Teniendo en cuenta que tenemos el ángulo de 90 grados y el de 30 grados, se suman y se restan sobre 180. El resultado del último ángulo, que vendría siendo 60 grados. El ángulo A tiene 90 grados, el B 60 y el C 30 grados. Para sacar los lados A, B y C, teniendo en cuenta que el ángulo B, el lado B es de 5 metros y el lado C es de 5,88 metros, utilizamos el teorema de Pitágoras, el cual es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 5 metros al cuadrado más 5,88 metros al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 25 metros más 34,54 metros. Para cancelar al cuadrado se utiliza la raíz cuadrada, lo cual nos daría raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 59,57. La hipotenusa es igual a 7,71. Número 3. Altura de la torre del Parque de las Aguas. Un estudiante observa la punta de una torre que se encuentra en un ángulo de elevación de 30 grados y a una distancia de 7 metros, teniendo en cuenta que la altura de la observación es de 1,43. ¿Y cuál es la altura de la torre? Utilizando la tangente de 30 grados, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que nos queda de esta manera. Tangente de 30 grados, que es igual al cateto opuesto sobre 7 metros. Despejamos. Tangente de 30 grados por 7 metros es igual al cateto opuesto. Esto nos da un resultado de 4,04, es igual al cateto opuesto. Le sumamos la altura de la observación, lo cual nos daría 5,47 metros. La altura aproximada de la torre es de 5,47 metros. Solución del triángulo. Teniendo en cuenta que tenemos la solución del triángulo de 90 grados y 30 grados, sumamos y restamos en 180, lo cual nos da un resultado de 60 grados para el último ángulo. Para hallar los lados, teniendo en cuenta que el lado B es de 7 metros y el lado C de 5,47 metros, utilizamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 7 metros al cuadrado más 5,47 metros al cuadrado. Esto nos da un resultado de hipotenusa al cuadrado es igual a 49 metros más 29,92 metros. Para cancelar el cuadrado se utiliza la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 78,92. La hipotenusa es igual a 8,88 metros. Problema. Altura del campanario. Una persona observa un campanario con un ángulo de observación de 20 grados, a una distancia de 15 metros. Teniendo en cuenta que la altura de observación es de 1,43, ¿cuál es la altura del campanario? Teniendo en cuenta que el ángulo es de 20 grados y la distancia entre el campanario, utilizamos la tangente. Tangente de 20 grados es igual al cateto opuesto sobre 15 metros. Despejamos. Tangente de 20 grados por 15 metros es igual al cateto opuesto. Esto nos da un resultado de 5,45 metros. A 5,45 metros se le suma la altura de la observación, que en este caso es 1,43. Esto nos da 6,88. La altura aproximada del campanario es de 6,88 metros. La solución del triángulo.
teniendo en cuenta que nos dan 90 grados del triángulo rectángulo y 20 grados se suman y se restan en 180, lo cual nos da un resultado de 70 para el último ángulo. Para sacar los lados A, B y C, teniendo en cuenta que el ángulo B mide 15 metros y el ángulo C 6,88 metros, hay que sacar la hipotenusa, tomando el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 15 metros al cuadrado más 6,88 metros al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 225 metros más 47,33 metros al cuadrado. Para cancelar el quinto problema, altura de la bandera del auditorio. Una persona observa una bandera al otro lado de la calle con un ángulo de elevación de 26 grados. Luego se acerca 1,30 centímetros a la bandera y vuelve a observar ahora con un ángulo de 35 grados, teniendo en cuenta que la altura de la observación es de 1,43 metros, ¿a qué altura se encuentra la bandera? Teniendo en cuenta que no tenemos la ecuación X, vamos a despejar X. Tangente de 26 es igual a Y sobre 1,30 más X y la tangente de 35 es igual a Y sobre X. Tangente de 26 grados por 1,30 más X es igual a Y y tangente de 35 por X es igual a Y. Tangente de 26 grados por 1,30 más X es igual a la tangente de 35 por X. 1,30 más X es igual a tangente de 25 por X sobre tangente de 26. 1,30 más X es igual a 0.700207538 sobre 0.4877325888. 1,30 más X es igual a 1,43563825. 1,30 es igual, para despejar X mandaremos X que está sumando, pasaremos al otro lado a restar. 1,30 es igual a 1,43563805X menos X. Le restamos X. 1,30 es igual a 0,43563805. 1,30 está multiplicando, pasamos a dividir. 1,30 sobre 0,43563805 da el resultado de 2,98412868,2, que es el resultado de X. Para solucionar el triángulo se utiliza la tangente que es cateto opuesto por cateto adyacente. Tangente de 26 es igual a Y sobre 4,28, que es el resultado de la suma entre 1,30 y el resultado de X. Tangente de 26 por 4.28 es igual a Y. 2,087 es igual a Y. 2,087 más 1,43, que es la altura de observación, nos dará el resultado de la altura. 3,51 es la altura aproximada de la bandera del auditorio. Problema número 6. Ancho de la calle del auditorio. A un obrero le piden que mida el ancho de una calle con un teodolito. El obrero observa la alcantarilla que se encuentra al otro lado, a la otra orilla, con un ángulo de 10 grados. Se mueve horizontalmente 4,5 metros y vuelve a observar ahora con un ángulo de 60 grados. Teniendo en cuenta que el teodolito se encuentra a 41 centímetros del borde, ¿cuál es el ancho de la calle? Tomamos la tangente de 50 grados, que es igual al cateto opuesto, sobre 4,5 metros. Tangente de 50 grados por 4,5 metros es igual al cateto opuesto. 5,36 metros es igual al cateto opuesto. A esto le sumamos 41 centímetros, que es la distancia entre el teodolito y el borde de la calle. Esto nos da 5,77 metros. El ancho de la calle es de aproximadamente 5,77 metros. Solución del triángulo. Teniendo el ángulo de 90 grados y 50 grados, se suman y se restan en 180. Para sacar los lados, teniendo en cuenta que el lado B es de 4,5 metros y el lado C es de 5,77 metros, utilizamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 4,5 metros al cuadrado más 5,77 metros al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 20,25 más 33,29 metros. Para cancelar la hipotenusa al cuadrado se usa la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 53,54. La hipotenusa es igual a 7,30 metros. Problema número 7. Altura del auditorio. Una mujer observa la punta del auditorio en un ángulo de elevación de 40 grados. Teniendo en cuenta que la mujer se encuentra a 12 metros del auditorio y la altura de observación es de 1,43 centímetros, ¿cuál es la altura del auditorio? Tomamos la tangente de 40 grados, que es igual al cateto opuesto, sobre 12 metros. Tangente de 40 grados por 12 metros es igual al cateto opuesto. Esto nos da un resultado de 10,06, es igual al cateto opuesto.
A esto le sumamos la altura de observación y nos da un resultado de 11,49 metros. La altura aproximada del auditorio es de 11,49 metros. Solución del triángulo. Teniendo el ángulo de 90 grados y 40 se suman y se dividen y se restan en 180. Esto nos da un resultado de 50 grados. El lado B, que para sacar los lados, la hipotenusa, teniendo en cuenta que el lado B mide 12 metros y el lado C 11,49, utilizamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 12 metros al cuadrado más 11,49 metros al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 144 más 132,02. Para cancelar la hipotenusa al cuadrado se utiliza la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 176,02. Esto nos da un resultado de 16,61. Problema número 8. Altura de una palmera. Una persona quiere saber la altura de una palmera que se encuentra en un ángulo de elevación de 28 grados a una distancia de 8,5 metros, teniendo en cuenta que la altura de observación es de 1,43, ¿qué altura tiene la palmera? Tomando el tangente de 28, que es cateto opuesto sobre 8,5 metros, la tangente, y despejamos, tangente de 28 por 8,5 metros es igual al cateto opuesto. Esto nos da un resultado de 4,51 metros. A este le sumamos 1,43, que es altura de observación, y nos da 5,94 metros. La altura aproximada de la palmera es de 5,94 metros. Solución del triángulo. Teniendo en cuenta que tenemos el ángulo 90 grados y 28 grados, sumamos y restamos en 180. Esto nos da un resultado de 62 grados. Para sacarle la hipotenusa, teniendo en cuenta que el lado B es de 8,5 metros y el lado C de 5,94 metros, utilizamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 8,5 metros al cuadrado más 5,94 metros al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a 72,25 más 35,28. Para cancelar la hipotenusa al cuadrado se utiliza la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 107,53. La hipotenusa es igual a 10,36.